¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien. Bueno, menuda responsabilidad haber dicho esto de la mejor clase, el mejor docente. No sé qué fue que dijiste ahí, una gran mentira en realidad. Así que lo primero para decir es que, primero, gracias Juan, gracias por dejarme la vara tan alta y vamos a tratar de tener la mejor jornada, la mejor tarde posible y demás. Aunque de ninguna manera voy a decir, jamás diría algo así. Lo mejor acá son ustedes, que están del otro lado y que decidieron participar de esta cátedra, que tienen ganas de sumar conocimientos, ideas, que tienen el compromiso con sus organizaciones, que intentan fortalecer sus organizaciones. O sea, no existe nada mejor que eso, y el orgullo por formar parte de un plantel docente y aquellas personas que hemos elegido para que puedan interactuar con ustedes. Hasta ahora, mi visión es que todas las clases vienen bien y que el contenido es piola, es bueno, y que han tenido posibilidades de entablar buenos diálogos. Así que para mí el gran desafío de hoy es ese, que esa continuidad, vale la redundancia, siga. Vengo de transitar algunos días con un poco de complejidad de salud. De hecho, no sé si lo saben, no hay problema en hacerlo público. Esta clase debió haber sido la clase de la semana pasada, pero yo estaba completamente fuera de combate, todavía con fiebre hasta un par de días después del día aquel, y las contadoras, Liliana y Evelyn, me salvaron, para que se pudiera seguir con la cátedra, que se pudiera dar una clase, y funcionó hasta donde entiendo. Así que, aunque no estén ellas ahora, el agradecimiento a ellas, el agradecimiento a la gente de la OPRI también por haber entendido y haber comprendido esa situación personal y de salud. Hoy estoy en un 80%, pero lo suficiente como para poder compartir con ustedes. Así que bueno, nuevamente, buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Tenemos 20 personas, entiendo que hay más gente anotada y como el doble, así que seguramente irán llegando otros y otras. Y en un par de minutos a mí me gustaría, eh, no va a haber tiempo obviamente para que todos se presenten, no hay cómo, no es la idea, pero a mí sí me gusta saber dónde, de dónde son, porque de alguna manera, eh, si me imagino la provincia, a mí me cuesta mucho pensar la provincia de Neuquén y no pensarla integralmente. O sea, si bien el lugar donde vive mi familia es Neuquén Capital y donde yo he vivido, pero por diferentes motivos he tenido oportunidades de conocer prácticamente toda la provincia y algunas localidades que no conozco, y hasta me siento bastante más representado y reflejado por algunos lugares del interior que por Confluencia. No se ofendan los de Confluencia. Eh, Así que después vamos a hacer un breve paneo a ver de dónde son, y voy a arrancar tratando de contar alguna mínima anécdota de un par de lugares que voy a elegir así al azar para que podamos romper un poco el hielo. Porque además hoy lo que va a pasar es que hoy tenemos posiblemente de las clases más duras, y quizá a priori uno puede imaginarlas como de las más aburridas, porque cuando llevamos adelante una clase de este estilo, donde vemos aspectos jurídicos, aspectos duros, que mucha gente le escapa a todo eso, entonces es un doble desafío siempre el poder brindar un contenido que sea técnicamente útil, pero que a su vez sea atractivo para poder brindar una clase y que nadie se aburra y que nadie se duerma y que les pueda servir. Así que ese es un poco el desafío. Vamos a romper un poco el hielo viendo a ver de dónde es cada uno. Eh, Tenemos por delante clase hasta las 19 horas. En particular, habíamos imaginado que esta clase también, un poco por la condición, ¿no?, de tener a cargo la coordinación académica de la cátedra, pudiera darla yo, cuando en realidad prácticamente totalidad de las clases están divididas en dos y tienen más de un docente. En este caso van a compartir conmigo. Sobre todo porque ahora, cuando arranquemos, se van a dar cuenta que yo no voy a
hablar ni en difícil, ni voy a decirles el código tal, el artículo tal, del código tal, eso la verdad para mí no sirve absolutamente de nada. Lo que me parece sí interesante es encuadrar, ver en qué lugar está más o menos cada uno, y cada uno se pueda sentir referenciado sobre el lugar en el cual está, desde el punto de vista formal de su organización, y buscaríamos que la clase tenga un fuerte contenido práctico para que ustedes puedan llevarse algunas herramientas que no necesariamente van a tener que ver con lo jurídico duro. Cuando arranquemos se van a dar cuenta, pero ya les adelanto que la clase es como que va a estar dividida en tres. Hay una primera parte que está más pensada para organizaciones nuevas que aún no han tramitado la denominada personería jurídica. Después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con una organización ya constituida. Entonces esa va a ser la segunda parte. Y va a haber una última parte que es qué pasa cuando una organización ya constituida y que ya tiene cierta trayectoria cayó un poco en desgracia y se tiene que poner al día, se tiene que regularizar. Entonces vamos a hablar tanto de constituir, mantener y regularizar una organización de la sociedad civil. Tienen que saber que el foco va a estar puesto en asociaciones civiles, porque sabemos que hay una importante cantidad de las personas que se han inscrito a la cátedra que forman parte de asociaciones civiles, y va a haber algunas menciones más tangenciales a fundaciones. Ya adelanto que no voy a hacer prácticamente mención alguna ni a cooperativas, ni a mutuales, ni a otras figuras que pudieran existir y que no son parte fuerte, al menos, constitutiva de cómo hemos ideado la cátedra. Quizá en el futuro podríamos tratar de pensar alguna cosa, Joaquín, para cooperativas, pero lo tiro para que por ahí pensemos alguna clase especial, alguna cosa a futuro. Bien, bueno, sigue estando la misma gente. Bueno, a ver, 3 o 4 que digan de dónde son. ¿De dónde son? Vi que ahí alguien puso en el chat Winganco, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más hay? A Junín de ver, los Andes. Junín de Junín los de los Andes. Andes. Una tal María Rosa Tetti que creo que de algún lado conozco. Puede Me ser. parece. Estás más joven. Ay, gracias. Es la pantalla. Hace un rato me dijeron que yo estaba bronceado. Yo Creo le que la pongo última una vez que me, pantalla la ahí. última vez que me bronceé Sí. fue haciendo la base del Lanín, en alguna excursión con voluntarios, en alguno de los voluntariados que hacíamos allá en Junín durante tantísimos años. 7 de 8 años consecutivos entre el 2010 en adelante, con excepción de un año, que fue el año de la erupción del volcán Calbuco, que se llenó todo de cenizas, y recuerdo que al año siguiente sacamos cenizas de uno de los viveros que tiene Amulén en el fondo. Me agarró, me acuerdo, en la mano, había unos yuyos que te generaban como una especie de alergia. Todavía me acuerdo. Bueno, muy bien. Junín de los Andes, ¿qué más? Hola, Hola. buenas tardes. Mi nombre es Analía Sandoval, soy de Rincón de los Sauces. Bien. Soy del club de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Club Atlético El Alto, y estamos Ajá. en el proceso de cambio de comisión. Ya finalizó la comisión actual y estamos en ese proceso de constituir todos los papeles necesarios para la nueva comisión. Muy bien. Rincón de los Sauces, Rincón de los Sauces es una de las pocas ciudades que no conozco de la provincia. Barrancas no conozco, más para ese lado, digamos, casi en el límite con Mendoza, digamos. Para ese lado Claro. puntualmente conozco más, hasta Barbarco y Aguascalientes conozco, y de ahí para arriba o para el costado, ahí no conocí. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Estoy viendo por el chat, mencionan Zapala. ¿Qué más? ¿Quién más? Neuquén Capital, Buenas tardes. Centenario, un par más. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo, Mirta Ñanculao, de Centenario, del Club Social y Deportivo Vendaval, y estamos en la instancia de llamar a asamblea ordinaria
y fuera de término también. Bien, bueno, ahora podemos saber de qué se trata todo eso. Perfecto. Juan también querías presentarte. Juan Navarro. Sí, ¿cómo le va? Juan Navarro. De la Feria Agroartesanal Tabón Ruca, de Zapala, somos una asociación civil que ya llevamos 22 años Bien. acá funcionando. Es altamente probable que pronto nos conozcamos. Tenés que venir al encuentro que vamos a hacer. Confirmado que es en Zapala, Juan, ¿no? Torres. Sí, en Zapala, y sí, Juan va a estar porque de hecho nos está dando una mano grande en la organización. Excelente. Maravilloso. Así que pronto nos vamos a conocer. Muy bien, Neuquén Capital. ¿Algo más de algún otro lugar? Si no se animan a decirlo, lo pueden escribir en el chat, ¿eh? Cuando era muy chico, tendría 15, 16 años, jugaba al básquet Independiente de Neuquén. Por ahí a alguno mucho me gusta, entonces lo siento, pero mi alma ahí también, y aprendí a jugar al básquet, y todavía sigo haciéndolo, hoy ya obviamente en veteranos, y el recuerdo del centenario es que hice el récord de puntos en un partido. Para mí, jugando Independiente, hice 43 puntos, que era mucho en ese momento. Es mucho ahora también, pero ese es el recuerdo que tengo de Centenario. Y Winganco, tenía un amigo en Fundación Cruzada Patagónica, que siempre me hablaba del norte, de la provincia, tenés que conocer. Y siempre, bueno, uno tiene, digamos, como quien ya no vive en la provincia o va de algún otro lugar de la provincia, siempre la cosa esplendorosa de los lagos del sur, ¿no? Siempre la cosa esplendorosa de San Martín, Villa Langostura, o los lagos, en los caminos que salen de Junín, el Huechulafquen, el Paimún, y como que siempre había de mi parte alguna posición un poco, si se quiere, de menosprecio, decir, no, el norte muy agreste, muy seco. Y debo decirlo, el día que decidí ir con mi familia y paramos en Winganco, en el hotel, digamos, que tiene el instituto en Winganco, fue maravilloso, digamos, no me arrepiento, maravilloso el norte neuquino, hermoso Winganco y todo por ahí, conocimos las lagunas, las Ovejas, Barbarco y demás, el gran recuerdo del norte. Y voy a ir con todas las ganas del mundo a Zapala, y iría con todas las ganas del mundo al Encuentro del Sur. El de Confluencia voy a estar también, pero de las cosas que más me van a doler de este año 2023, es no haber podido estar en el Encuentro de Winganco presencial, así que nos lo debemos para una próxima vez. Claramente hay que organizar la agenda como para que un próximo encuentro en el norte pueda estar. Los chicos de la OPRE no tienen la culpa para nada. Es un poco la agenda de cómo hay que armar todo. Pero bueno, lo quiero decir porque ahí me quedó como la espina clavada de Winganco. Bueno, hay que volver. Hay que volver en algún momento. Bien, bueno, seguimos con la misma cantidad. Sí, ¿quién más? ¿Quién quiere decir algo? Winganco, te escucho hablar maravilla de Winganco. Es verdad, es un lugar hermoso, todo el norte. No tenemos nada que envidiarle al sur. No. Muy lindo. Y Winganco en toda época es hermoso. Así que te esperamos nuevamente por Winganco y a toda la gente. Sí, ahí voy a estar, ¿eh? Compromiso, pero no compromiso con demagogia, decir, un día voy a ir, no, compromiso, compromiso concreto, ni bien aparezca la oportunidad. Hubo tortas fritas, calculo que en algún momento de la tarde tiene que haber habido tortas fritas, ¿o no hubo tortas fritas? No, la verdad que no. ¿No hubo tortas fritas? No. Tiene que haber. Vayan preparando la grasa, la harina. Buenísimo, un gusto. Muy bien. Bueno, siendo casi media, basta de cháchara, vamos a aprovechar el tiempo. Yo tengo preparada una presentación que voy a compartir con ustedes. De todas maneras, como siempre decimos, más allá de la presentación, lo que importa es lo que podamos interactuar. Así que tienen que saber que un poco mi estilo es
si bien a mí me gusta hablar y me gusta exponer, me parece muchísimo más importante que pueda haber intercambio entre nosotros. Entonces, las dudas que tengan, van interrumpiendo, pueden hacer las preguntas a través del chat si quieren. Yo comprometo a responder cada una de las dudas que vayan surgiendo. En primer lugar, a ver, lo primero es ver a ver si funciona esto que vamos a... Ahí está, muy bien. Bueno, imaginemos una línea, digamos, de tiempo, ¿no? Un esquema de vida, si se quiere, de una organización. En ese sentido, digamos, aparece un hito muy importante que es la personería jurídica. Pero yo quiero dejar en claro algo que me parece, lo digo porque además estoy muy convencido desde el punto de vista no solo teórico, sino desde mi propia experiencia de formar parte de organizaciones y de los procesos que a mí me ha tocado vivir, de crear una organización, y que hay dos aspectos que son muy claramente preconstitutivos. Hay más, ¿no? Hay más aspectos, pero hay dos que son, desde mi punto de vista, indispensables para que todo proyecto pueda no solo nacer, sino fundamentalmente tener continuidad en el tiempo, que es el poder pensar bien el objeto de la organización, los objetivos que va a tener la organización, y yo diría algo aún más importante, quizá en la primera instancia, que es conformar un buen equipo de trabajo. Porque a veces hay proyectos que encaran su funcionamiento y su nacimiento a través de la personería jurídica, y no es que esté mal, pero la personería es una herramienta más de las muchas que puede tener una organización para poder nacer y desarrollarse. La personería no puede ser considerada como una herramienta en sí misma. La personería jurídica debe ser entendida correctamente, repito, es mi opinión no solo técnica, sino de lo que a mí me ha tocado vivir, donde he visto organizaciones que tramitan su personería jurídica y en realidad personería jurídica, sin profundidad en el proyecto, sin un buen equipo de trabajo, sin tener en claro los objetivos y sin entrar a transitar un camino donde todo eso se ponga verdaderamente en juego, de forma sustentable, es letra muerta, es un papelito. Papelito es burocracia, y entonces papelito, burocracia, letra muerta no le sirve absolutamente a nadie. Yo prefiero toda la vida una organización que tarda más tiempo en tramitar su personería jurídica, pero hace un buen trayecto en cuanto a esos elementos estructurales, constitutivos que le van a permitir tener continuidad en el tiempo y trascender. Trascender me refiero a poder cumplir con aquello para lo cual de alguna manera nacieron, que tramitando la personería jurídica ya de entrada, teniendo la herramienta, pero ¿no? ¿De qué sirve tener las herramientas si después no las puedes usar? O no las puedes usar debidamente. Así que la sugerencia es que se entienda el primer paso desde la formalización de una organización como un paso más dentro de un camino que claramente debió haber arrancado antes. Mi sugerencia es que para aquellos que aún no tramitaron la personería jurídica, tómense el tiempo para pensar bien cuáles van a ser esos objetivos, cómo ven a la organización de acá a 5 años, al menos, armen un buen equipo de trabajo, tengan en claro cuáles son las obligaciones que van a tener después, porque muchas veces es esto, ¿no? No se llega a comprender completamente las implicancias de tramitar la personería jurídica de una asociación civil. Entonces se embarcan en tramitar una personería, hacen el esfuerzo económico también, y después cuando llegan a la personería no saben muy bien qué hacer, no saben para dónde arrancar. Entonces es muy importante hacer ese trayecto previamente para que cuando esté efectivamente la personería jurídica podamos usar la herramienta plenamente. Es un poco por eso mismo que en esta primer filmina, el final dice punto de llegada, no, punto de partida, claramente es un punto de partida. Porque verdaderamente ahí es donde arranca todo desde el punto de vista formal. Hay que hacer todo el trabajo, por supuesto, ahora vamos a ver algunas características propias de la tramitación de la personería jurídica,
pero tiene que quedar en claro que las obligaciones comienzan con la personería jurídica. Ahora después vamos a ver también que comienzan cuando la entidad se da de alta, por un lado como persona jurídica, pero también en el sistema tributario. Se tramita su quit ante AFIP, y en el caso de la provincia de Neuquén, logra tramitar las exenciones, lo que llaman las exenciones impositivas, y en particular la exención a rentas, a lo que son los ingresos brutos en la provincia en particular. Para que todos lo entiendan, una cosa, un paréntesis cortito. Sepan que aquellas organizaciones que ya transitaron el camino de tramitar la personería jurídica, posiblemente esto que yo estoy explicando, ya lo saben, pero bueno, nosotros nos debemos a todos los perfiles de todos los que se han anotado en la cátedra, y sabemos que hay organizaciones que no tienen la personería jurídica. Arrancamos por acá. Para quienes ya lo transitaron, va a ser un poco una ayuda a memoria. Para quienes no lo transitaron, estamos fundamentalmente dirigiéndonos a ustedes. Entonces, la personería es, para decirlo de manera sencilla, es el DNI de una organización. Es el elemento que le da la formalización jurídica, el nacimiento ante la sociedad en su conjunto, y que implica un trámite, que en este caso se hace en la provincia de Neuquén ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Ahora después vamos a ver algunos detalles de las constituciones. Vamos a ver ahora, yo voy a ir pasando unos cuadros, y tienen que saber que a propósito, estos cuadros están un poco como entremezclados. Va a haber algunas cosas que tienen que ver con el proceso de constitución y algunas que ya tienen que ver con la continuidad regular, y de manera paulatina va a ir decantando y vamos a ir ya más hablando de una organización constituida y cómo hace para mantenerse, ¿no? En esta cuestión que yo mencionaba al principio, que vamos a dividir de alguna manera en tres: la clase, organizaciones nuevas que tienen que tramitar su personería, organizaciones ya existentes con personería que tienen que llevar adelante toda una cantidad de formalidades para mantener la regularidad, y finalmente, ¿qué tiene que hacer una organización que no logró mantener la regularidad y que tiene que tratar de ponerse al día, de regularizarse? Todas las asociaciones civiles y todas las fundaciones llevan libros. Esos libros van cambiando de acuerdo al tipo de organización, y en particular las asociaciones civiles tienen fundamentalmente un libro más, que es el libro de asociados, precisamente porque, como bien lo dice su nombre, las asociaciones civiles tienen asociados, personas que se unen con un fin común, un fin útil, para llevar adelante un proyecto de bien común. En cambio, las fundaciones no tienen asociados, tienen integrantes, tienen consejeros, tienen directivos. El concepto es distinto, digo, la fundación no tiene asociados, un poco porque, no solo porque lo marca la normativa, sino porque no es ese tipo de organización que se conciba como un espacio plural, abierto, democrático, como si deben serlo las asociaciones civiles. Esto, igual que estoy diciendo, admite alguna situación gris, porque también existen fundaciones cuya lógica es una lógica abierta, plural y democrática, pero lo común es que tengan un conjunto menor de integrantes. Se puede constituir con 3 personas una fundación. En cambio, una asociación civil, de acuerdo a cada provincia, pero en general la mayoría van de 6, 8 a 10, el mínimo de integrantes, de asociados, y indefectiblemente tiene que haber un recambio en las asociaciones civiles por esta cuestión de tender a la pluralidad, porque muchas veces los estatutos, ahora lo vamos a ver, estipulan que va a haber un límite en cuanto al periodo de gestión o a la cantidad de veces que un órgano, un conjunto de órganos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son, pero fundamentalmente la comisión directiva, pueden permanecer en los cargos. Suele haber un límite a las reelecciones. Eso una fundación podría ni haber, porque podría no haber régimen de elecciones, pueden ser las mismas autoridades siempre, puede ser presidente, secretario, tesorero, y pueden de hecho ser roles permanentes en una fundación. En cambio, en una asociación civil, no.
en una asociación civil, indefectiblemente tiene que haber recambios y son más cargos, que ahora vamos a ver también. Con esto explico un poco cuál es la diferencia central, porque la realidad es que hoy la diferencia central entre una fundación y una asociación civil es esa, es la conformación humana. ¿Cuántas personas? ¿Qué roles? ¿Qué periodo de gestión? Esa es la diferencia central, y yo diría, cuando un grupo de personas hoy decide crear una fundación, tiene fundamentalmente que ver con eso. En el pasado podría tener que ver con una cuestión más vinculada a lo patrimonial, por eso se habla de patrimonio de afectación en las fundaciones, pero eso ha quedado, yo diría, medio en desuso. Si bien es cierto que el patrimonio inicial de una fundación es claramente mayor, la realidad es que hoy prácticamente nadie crea una fundación por una cuestión meramente patrimonial. La mayoría de las veces es porque es un conjunto más chico de personas que no tiene mayor interés en compartir el proyecto con un número mayor, o que no tiende a ese recambio del cual hablábamos antes, y entonces existe la figura de la fundación. Pero bueno, hay una cuestión económica ahí de por medio también en cuanto al costo de constitución y al procedimiento, que hace que, por supuesto, y esto es un tema de la Argentina, no es un tema de Neuquén solamente, hay una relación directamente proporcional, pero dicho en términos porcentuales, es probable que actualmente del 100% de entidades civiles, un 80% sean asociaciones civiles y aproximadamente un 20% sean fundaciones. Bueno, entonces esos libros son los documentos en los cuales se van a volcar los elementos estructurales, los elementos vivos de toda asociación civil. Sus actas, sus balances, sus decisiones importantes. Eso va a ir al libro de actas, va a ir al libro de inventario y balances. En el caso de las asociaciones civiles, tiene el libro de asociados. Todos los asociados activos se incluyen sus datos en el libro de asociados. Después vamos a ver algún detalle mayor. Van a ir viendo que algunas cosas ya las voy a ir contando previamente. Esto de la cantidad mínima de integrantes es 4 a 6 en el caso de las asociaciones civiles, 3 en el caso de las fundaciones. Los roles indispensables: las fundaciones tienen presidente, secretario y tesorero fundamentalmente, pueden tener otros cargos, y las asociaciones civiles, es importante aclarar que tienen 3 órganos, o 3 ámbitos centrales. Se suele decir 2, pero técnicamente está mal. Hay 3, porque el órgano principal de toda asociación civil es la asamblea de asociados. Después tienen una comisión directiva, que es el órgano de dirección, de administración, el que conduce, que ahí está el presidente, el secretario, el tesorero, los vocales, etc. Y después tienen también un órgano de fiscalización interna, las asociaciones civiles, que se suele llamar órgano de fiscalización o comisión revisora de cuentas, y que, si bien, no me quiero poner técnico, pero hubo una reforma del Código Civil que permite que una entidad de menos de 100 asociados pueda prescindir de la comisión revisora de cuentas. La gran mayoría de las entidades igual tiene ese órgano, y yo particularmente sugiero que lo tenga, porque no está mal que pueda haber algún tipo de control, de auditoría, si se quiere, de carácter interna. El patrimonio inicial es un poco lo que determina también crear una u otra figura. Son 1.500 pesos para las asociaciones civiles, y actualmente en la provincia de Neuquén son 630.000 pesos, es el monto para la creación de una nueva fundación. Bien, hasta acá casi les diría que los elementos centrales para crear una asociación civil los nombramos medio que todos. Mencionamos el objeto, dijimos la cantidad de personas que tiene que haber, obviamente tiene que tener un nombre, la entidad, tiene que tener un domicilio, creo que lo vamos a ver más adelante, y con todos esos elementos se forma el denominado estatuto, que es el documento central, es como la Constitución Nacional de toda nueva entidad civil. Como bien lo dice la etimología de la palabra, estatuto, está todo ahí, viene de ahí, es un vocablo en latín, es largo de explicar, no me quiero poner aburrido. Estatuto, todo lo que tiene que tener estructuralmente una asociación civil o una fundación, está ahí
en ese documento que refiere a los elementos centrales que toda entidad debe tener para su funcionamiento. ¿Quiénes son sus asociados? ¿Cómo se incorporan? ¿Cómo se los sanciona? ¿Cómo es el régimen del pago de las cuotas? ¿Cómo funcionan las asambleas? ¿Qué tipo de asambleas hay? ¿Quiénes pueden integrar la comisión directiva? ¿Qué órganos tiene? Obviamente el objeto que hablábamos antes, el nombre de la entidad, la fecha de constitución, la forma de acrecentar el patrimonio. Todos los elementos estructurales de una entidad están en el estatuto. Ese es el documento central que se tiene que constituir. Eso es lo que se inscribe en la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Ahora después vamos a ver, aunque nos salteemos, vamos a ver algún detalle en particular que tienen que saber. Ya creada la asociación, va a tener diferentes órganos de funcionamiento. El órgano central de funcionamiento es la asamblea. Hay que aclarar que en la asamblea los que pueden participar en realidad son fundamentalmente los asociados activos de una asociación civil. Las fundaciones no tienen asambleas, tienen reuniones de consejo de administración. Puede haber un tipo de reunión extraordinaria, pero no tienen el esquema asambleario típico de una asociación civil. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿pero puede participar alguien que no sea asociado activo? Sí, podría. La dinámica interna la determina cada organización, en realidad. Pero lo que no puede pasar es que alguien que no sea asociado activo pueda decidir en una asamblea. Puede tener lo que se llama voz, pero no podría tener voto. Solo votan los que son asociados activos que previamente ya estén incorporados en la organización y que figuren en el libro de asociados y potencialmente hayan sido aprobados por la comisión directiva y que haya un renglón en un acta de comisión directiva aprobando la incorporación de ese asociado. Digo esto porque es muy común que suceda que en una asamblea por ahí va, digo, muy común que me consulten, pero no quiere decir que pase todo el tiempo. Mi concepto igual, esto lo digo por fuera de lo jurídico estrictamente, es no le tengan miedo a la participación. Al revés, promuevan la participación, abran el juego, convoquen a otros, a otras, incorporen gente, sean en ese sentido inteligentes, atiendan a la pluralidad. Cuanto mayor cantidad de gente participe, la pluralidad va a ser mayor, la diversidad de miradas, hasta los recursos que cada uno pueda llegar a traer. No me refiero a pagar la cuota, sino una nueva... Miren, yo siempre pensé así, una nueva persona dentro de una organización es un conjunto de oportunidades. No solo por lo que puede hacer, sino por todo lo que puede traer. Por la gente que puede traer, por los aportes que pueda traer, por las ideas que pueda traer, por los potenciales donantes que pueda traer. Hoy, ese que uno por ahí no imaginaba, te trae el principal donante y te cambió la historia de la organización. Así que no hay que tenerle miedo a la participación, paréntesis, pero no quiero dejar de decirlo, anímense a sumar a otros, obviamente busquen la manera, preserven la organización, cuídenla, pero anímense a sumar. Ahí, Gustavo, hay una consulta en el chat de Mirta, vinculado. Sí. Dice, hoy hay clínicas en Neuquén que se transforman en fundación. Dice, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, podría llegar a ocurrir que, a ver, esto lo digo por fuera de cualquier prejuicio, pero lo digo. En algunos casos, cuando hay estructuras que pudieran llegar a ser fundación, este tipo de organizaciones, como hablábamos en algún momento, tiene la capacidad para acceder a las exenciones impositivas, y particularmente a la exención de ganancias. Entonces, bueno, en principio queda claro que el costo impositivo para una entidad civil es claramente inferior al de una sociedad comercial, que tiene que pagar ganancias, que tiene que pagar ingresos brutos, que tiene otros costos, y a veces hay proyectos que tienen esa posibilidad. Y esto lo digo por fuera de cualquier análisis valioso. Hay proyectos que no están mal que tengan esa posibilidad. Otros, bueno, puede ser, digo, hay que decir todo, ¿no? O sea,
yo no creo que todo sea color de rosa, también están aquellos pícaros que simplemente buscan, a través de alguna de estas figuras, bajar el costo impositivo. Pero no soy de los que tiende a ponerle tanto el foco a eso, porque también estoy convencidísimo que es parte de una construcción prejuiciosa. Miren, nosotros acá, yo en estos momentos estoy en mi oficina en Buenos Aires. Nosotros acá, en esta estructura que se llama Sociedad Activa, trabajamos con más de 600 organizaciones. No es un error, ¿eh? Más de 600. Y yo les puedo asegurar que toda la gente con la que nosotros trabajamos es de verdad, es en serio. Pueden tener más o menos dificultades desde el punto de vista administrativo, pueden tener más o menos irregularidad en cuanto a tener la documentación al día y demás, pero todos la reman y todos son de verdad. Y para muestra basta un botón. Quizá porque nosotros acá no aceptamos trabajar con gente que no es seria. Y poquísimas veces en la historia nos pasó de gente que sabíamos que venía con alguna idea que no era muy seria. Quizá por una cuestión de ley de afinidad, si se quiere. Pero para muestra basta un botón. Solo de ver lo que nos toca trabajar a nosotros, podría haber alguien que quiera surfear la ola y tener una organización para bajar el costo impositivo, pero es muy probable que sean las menos. No me gusta nunca la idea de que paguen justos por pecadores, porque no es justo, justamente. Valga la redundancia. Bueno, espero haber respondido. Y ahí Luciana Ceballos también consulta, ¿cuántas personas se necesitan para hacer una? No me quedó claro. ¿Para hacer una? Para hacer una, no sé si quiere consultar puntualmente de qué. Volvemos a la mía. Ahí está la respuesta, volvemos a la filmina anterior. O le decimos a Luciana que abra el micrófono si quiere que haga la consulta, no hay problema. Ahí está igual, ahí está la filmina anterior, cuadrito 2, fundaciones, asociaciones civiles. Recuerden que luego esto que está mostrando Gustavo y demás, se los vamos a hacer llegar a todos y a todas por medio del chat, así que sépanlo en el grupo. Correcto. Bueno, sigamos. Hay algo que se llama ser expuesto políticamente, que no quiero extender, es largo de explicar. Quizás hayan tenido varias veces ustedes que firmar algo al respecto, o en un banco, no necesariamente tiene que ver con entidades civiles, es algo que todos, en muchos aspectos de la cotidianidad formal, debemos hacer, porque hay una ley que viene del año 2015, que es la ley antiterrorismo, a partir del cual la Argentina, el país, se comprometió a llevar adelante una serie de políticas antilavado de dinero, y entre ellas, cada vez que se crea una entidad nueva o se eligen autoridades de una entidad ya existente, toda nueva autoridad debe firmar una declaración jurada en la que dice si está o no políticamente expuesto. Ser políticamente expuesto es, básicamente, integrar alguno de los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial o el ejecutivo, en algún rol de relevancia, obviamente, ¿no? Un empleado municipal no, pero sí un subsecretario, un secretario, un ministro, un legislador, un gobernador, vicegobernador, presidente, vicepresidente, diputado nacional, senador, juez, fiscal, camarista, bueno, todo eso, todos esos roles en algunos de los poderes del Estado implican estar lo que se llama políticamente expuesto. Que no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea un problema, sino que simplemente se declara estar políticamente expuesto, y esto, digamos, es parte de lo que comprometió a Argentina en cuanto a las políticas antilavado de dinero. Miren, de toda no sé, los últimos 10 años prácticamente, desde que existe la normativa, contados con los dedos de dos manos, tuve que armar alguna vez alguna declaración jurada de alguien que estaba políticamente expuesto. La enormísima mayoría de las veces no, pero como se cortó el hilo por lo más delgado, todos tenemos que presentar una declaración jurada. Todos digo porque yo soy presidente de una asociación civil que es Comunia, y tuve que completar mi declaración jurada como persona que no está expuesta políticamente para hacer trámites, para inscribir las autoridades de la asociación en la que integro. Muy bien. La integración del patrimonio en la provincia de Neuquén fundamentalmente se hace con dinero. Podría incluirse alguna declaración jurada, pero por lo general se hace directamente, como no son montos muy importantes para asociaciones civiles sobre todo,
se acredita con dinero. Así que hay cosas que las vamos a pasar rápido como para no perder tiempo e ir a cosas que sé que pueden ser más interesantes. Todo el tema de las actas es un gran tema, lo mismo que la memoria, las memorias para muchas de las organizaciones. ¿Cómo hago las actas? ¿Cómo las hago bien? Bueno, las actas, para hacerlas bien, lo primero que hay que decir es que la mayoría de los estatutos estipulan que tienen que haber al menos un acta cada 3 meses. Y hay alguna normativa de fondo que lo estipula también. Cuando hablamos de un acta, estamos hablando de el resultado, la resultante de una reunión de comisión directiva, de consejo de administración en el caso de una fundación, o de una asamblea en el caso de una asociación civil. Esa reunión obviamente trata temas, en general hay un orden del día donde se tratan diversos temas que tienen que ver, algunos más estructurales, como pudiera ser la elección de autoridades o la aprobación de un balance, o si son actas de comisión directiva, el tratamiento de un determinado proyecto, o la aprobación de un determinado gasto, una erogación, aprobar una erogación, o aprobar la continuidad de determinado proyecto, o sumar a alguien, o inclusive incorporar asociados. En el caso de las asambleas de una asociación civil, pudiera ser la aprobación del monto de la cuota social del club o de la entidad, si tiene cuota social, la aprobación de una memoria, que es el resultante de la gestión de la entidad durante ese periodo. Bueno, tiene que quedar en claro algo. Las actas se tienen que hacer al menos una cada 3 meses. Si el estatuto estipula que tiene que haber una por mes, hagan una por mes, pero tienen que saber que la normativa permite que sea una cada 3 meses, sería suficiente. No se los pueden objetar. Internamente solo un asociado podría objetar que no se haga una por mes, pero es muy raro que eso pase. Y en el caso de las asambleas, todas las asociaciones civiles tienen que hacer al menos una asamblea por año. Menos que una no se puede, porque todos los años tienen que elaborar su balance, y el balance tiene que ser llevado a la asamblea para que sea aprobado por el conjunto de asociados activos. Cada 2, 3, 4 años, lo que estipula el estatuto, seguro tienen que incluir la elección de autoridades. Hay algunos estatutos que estipulan, lamentablemente, que tienen que elegir todos los años. Digo lamentablemente porque es una burocracia completamente innecesaria. Mire, una de las cosas que yo les voy a sugerir, así medio como casi tips, es no se autoburocraticen. No se autoburocraticen, no traten de encontrarle la quinta pata al gato, no hagan más de lo que tengan que hacer, y no estoy llamando a la rebelión popular, estoy sugiriendo algo que yo lo vivo acá todos los días. O sea, vivo tapado de papeles, pero no estoy casado con la burocracia. Mi concepto es, hay que ser ordenado, pero no hay que hacer más de lo que hay que hacer. Porque hay gente que se pasa de rosca y hace un acta cada 2 minutos y arma no sé qué y todo, los libros y qué sé yo, y se hace mala sangre y se pone loco y loca y qué sé yo, cuando tiene que transcribir las actas. Yo he visto alguna vez gente, miren, alguna vez vi a alguien que pasaba las actas a mano y se equivocó en un renglón y se puso a llorar. Porque algo estaba mal, un par de palabras, no se pasen de rosca, hagan lo que tengan que hacer, comprendan que todas estas cosas son para que la organización tenga los elementos que les permitan mantener la sustentabilidad en el tiempo, no perder oportunidades, ese es el concepto, que tengas las cosas ordenadas y prolijas, para que cuando tengas que presentarte una determinada convocatoria pública, privada, aparece un donante, aparece una oportunidad, tengas los papelitos para que esa oportunidad la puedas conseguir. Ese es el concepto. No es otro. Entonces, no se autoburocraticen. Las actas, con que hagan una cada 3 meses, es suficiente. Si están acostumbrados a hacer una por mes, háganlo. Pero tienen que saber que la normativa habilitaría que hagan una cada 3 meses. La memoria del ejercicio obviamente es
una por año, es un raconto de todo lo que hiciste de relevancia durante ese periodo. El balance no lo vamos a ver, ya vieron algo bastante profundo con las contadoras en la clase pasada. Cuando se habla de memoria y balance, es porque obviamente la memoria es un raconto de la gestión, y el balance tiene un mega resumen de lo que son los ingresos y los egresos y algunos elementos más de toda organización. Bien, próximo cuadro, cuotas sociales. Las asociaciones civiles, como bien lo dice su nombre, es un conjunto de asociados. ¿Qué define a una persona su condición de asociada? Si alguien me puede decir. ¿Qué es lo que hace que alguien sea asociado? ¿Qué te permite ser asociado? ¿Se entiende la pregunta? Vamos, que si no todos tienen un 1, ¿eh? Se tienen que pueden participar, pueden formar la comisión, pueden asistir a las asambleas, hacer las votaciones, bueno, por eso que Correcto. hay algunos que son activos y otros que son fundadores, ¿no? Los activos Sí, tienen toda esa llegada. correcto, todo correcto lo que dijiste, solo una pequeña aclaración. Jurídicamente no existe la figura del asociado fundador. O sea, el fundador es un hecho histórico que fue la persona que dio, o el conjunto de personas que dieron nacimiento a la entidad, pero técnicamente son asociados activos que la realidad es que no pueden tener más derechos que cualquier otro asociado activo que se pudo haber sumado a lo largo de la historia de la organización. Y si lo dice, no estaría bien desde el punto de vista jurídico. Pero está bien todo lo que dijiste, perfecto. Pero a ver, para que sea asociado activo, ¿tiene requisitos? ¿O cualquiera entra, toca la puerta y ya está? Yo si quiero ir a Mulén, justo hay asamblea, ¿puedo participar? Estás muteada. Estás muteada, María Rosa. Sí, podés participar en las asambleas, lo que no podés es votar. Ok, Pero podés- puedo estar, puedo ir, puedo presenciar, puedo hacer un comentario, pero no puedo votar. Claro. ¿Y qué necesito para votar? Y ser un asociado, y para participar como miembro activo de la comisión, tenés que tener un tiempo como asociado. Bueno, eso es importante que mencionás. Hay estatutos que estipulan que tiene que haber un tiempo como asociado activo para poder estar en condiciones, por ejemplo, de asumir alguno de los cargos directivos. Y esto que voy a decir ahora, gracias María Rosa, yo sé que esto que voy a decir ahora no es parte de la realidad de seguramente varias organizaciones, pero técnicamente uno de los elementos que permite que una persona sea considerado activo es que pague la cuota social. No hay estatuto que no lo diga. No quiere decir que después en los hechos lo hagan. Cobrar la cuota. Porque alguien me puede decir, bueno, pero yo en realidad participo, soy voluntario, colaboro, que encima de todo tengo que pagar. Y si yo tuviera que decirles desde el punto de vista jurídico, la respuesta es que sí. Ahora, es cierto que la dinámica interna de muchas organizaciones lo que determina ser parte no es el pago de la cuota, sino el estar, el participar, el colaborar, en estar en la causa, etc. Puede haber muchas formas de hacerlo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, lo que correspondería es que todo asociado activo pague una cuota, aunque sea simbólica, aunque sean 10 pesos por mes, eso es lo que correspondería que ocurra. Hay, de hecho, organismos que si vos no acreditás el pago de la cuota, te lo cuestionan. Yo he tenido hasta alguna intimación de la AFIP que decía, no es posible aprobar tal cosa porque no está definido el monto de la cuota, y acá dice cuota social, le dice 0. Bueno, esto, lo que yo les sugiero es, no estoy sugiriendo que nadie cambie estructuralmente lo que viene haciendo. Solo estoy explicando algo técnico. Y estoy sugiriendo que si pueden generar algún esquema, aunque sea simbólico, traten de hacerlo. Porque se van a evitar posibles problemas fundamentalmente con la FIP.
en el otorgamiento de la exención de ganancias, que después vamos a ver, es algo clave para cualquier entidad. No es una opción tener o no tener la exención. Yo les diría que una vez que la organización ya está constituida, el nivel más importante formal que puede alcanzar es tener la exención de ganancias. No hay nada más trascendente que tener la exención del impuesto a las ganancias. Así que si quieren poner una cuota simbólica de 10 pesos por mes, 120 pesos anuales, sugerencia, háganlo, exíjanselo al contador o a la contadora, porque muchas veces ni saben de esto y arman, pero no conocen, y después vienen los problemas. Hay Gustavo, ahí organizaciones donde... consulta Mirta, si el Sí. socio vitalicio debe pagar cuota de socio. En realidad me parece que lo pregunta. La respuesta es que no. No, de hecho, por lo general, uno de los beneficios del vitalicio es no pagar la cuota social. Ese suele ser el beneficio central de todo vitalicio, que para que todos entiendan, hablamos de un asociado activo que transcurrió un tiempo extenso dentro de la vida institucional, en general no menos de 20 años. 20, 25, de acuerdo a lo que diga el estatuto, y cuando llegue ese momento puede dejar de pagar la cuota. Bien, alguien pone también ser socio 3 meses en nuestro caso, tener la cuota al día para tener voz y voto, tener la cuota al día. Claro, hay algunas entidades donde esto no está en discusión en lo más mínimo. Para poder participar en la asamblea tienen que tener la cuota al día. Hay otras que yo sé que por su dinámica interna, como decíamos antes, la cuota no es algo que esté ahí dando vuelta y por ahí ni la cobra. Bueno, fíjense, sugerencia, para terminar el punto, intenten ordenar ese tema en las asociaciones civiles, porque es un tema recurrente, esquivo y que puede en algunos casos generar algún problema innecesario. Bueno, existiendo Hola. ya la... Sí. Sí, discúlpame, perdón, buenas tardes. Mira, yo te cuento que bueno, nosotros estamos en el centro de jubilados y con respecto a la señora que no se preguntó por el vitalicio, nosotros estamos por estatuto, tiene que ser mayor de 80 años y tiene que tener como mínimo 5 años en la institución para hacer vitalicio y no cobrar, no pagar la cuota. No ha pasado, nos sigue pasando que haya gente vitalicia igual sigue aportando, porque quiere aportar, bueno, igual nuestra cuota es 300 pesos, mucho no es. Entonces es como que, y tenemos también socios adherentes, que no son gente ni jubilada ni pensionada, que son, que pueden participar en los talleres, pero en el caso de asamblea no tienen ni voz ni voto. Vos solamente pagás la cuota y nada más. Podés asistir a los talleres, pero no tenés ni voz ni voto. Sí o sí, el requisito es, para estar en una asamblea, para votar en una asamblea, tiene que tener, obviamente, la cuota al día. Puede estar, si hizo, capaz que se puede haber hecho socio 2 días antes, eso no hay problema. En nuestro estatuto no nos dice. Sí dice que para estar en una comisión directiva tiene que tener mínimo 3 o 6 meses de socios para estar en una comisión directiva. Bien, bueno, buenísimo. Gracias por el aporte. Bueno, hablando, digamos, de asambleas, una de las características es que tiene que haber un proceso de convocatoria de toda asamblea. Ahí de vuelta, la dinámica interna de cada organización es un poco lo que determina que haya más o menos formalidad. Hay algunas organizaciones que inclusive hacen publicaciones en un diario, algunas inclusive tienen por estatuto estipula que tienen que dar cuenta de una publicación ante el boletín oficial, las más sofisticadas, y después hay otras más sencillas que se autoconvocan o que tienen una sede, entonces colocan un cartel en la sede, de la fecha de la asamblea, del orden del día, pero desde el punto de vista formal, en la provincia de Neuquén hay un esquema de presentación previa y de presentación posterior a cada una de las asambleas, y ese tiempo es de 15 días de manera previa a la fecha de la asamblea, y dentro de los 15 días de celebrada la asamblea se debe comunicar. Este sistema para mí es bastante arcaico, ya está en desuso. De hecho, acá en Capital ya eso cambió, por ejemplo, ya
ya no piden presentación previa, piden simplemente que vos informes el resultado de una asamblea, lo cual es correcto, porque ¿cuánto va a cambiar que vos le avises antes que vas a hacer la asamblea? Que ¿va a haber alguien en la asamblea? ¿Va a haber un inspector? No, o sea, simplemente se supone que se tiene que hacer para poder respetar los derechos vigentes de los asociados, pero me parece a mí que el respeto a los derechos no tiene que ver con informarle a la dirección de personas jurídicas, sino nada, en convocar como corresponde, en dar cuenta de que le llegue a todos la comunicación, de que todos y todas tengan la posibilidad de participar, llevar sus ideas, votar llegado el caso. Creo que tiene que ver bastante más con eso, o sea, hay que buscar desacartonar un poco porque en estas cosas, repito, hay gente que se autoburocratiza innecesariamente, pierde tiempo, se hace mala sangre, y lo que hay que hacer en todo caso es aprender a generar esquemas más simplificados y más sencillos para que pongamos el esfuerzo en donde tenemos que ponerlo, que es en el objeto que dio nacimiento a la organización. Bueno, volviendo un poco a la instancia de las constituciones, tienen que saber que en la provincia de Neuquén persiste un sistema de constitución a través de una escritura pública, o sea, debe intervenir un escribano, y esto realmente es un problema, hoy por hoy lo es, porque los escribanos justamente no se caracterizan por cobrar poquito, y entonces cada vez que se quiere crear una organización nueva, de hecho, un par que he tenido conocimiento recientemente en algún lugar de la provincia, inclusive una en Junín, que me consultaron y creo que tuvieron que pagar, yo no sé si fueron como 150.000 pesos o 120.000 pesos, una locura, muchísima plata para un conjunto de personas que en realidad la mayoría, como ustedes bien saben, todo tienen que remarla, o sea, a nadie le sobra nada, y juntar toda esa plata es una fortuna. Ojalá en algún momento cambie, porque hay varias otras provincias del país que eso ya cambió. Porque el Código Civil estipula que tiene que haber lo que se llama instrumento público. Pero el instrumento público no es sí o sí la escritura pública ante escribano. Hay otras formas. Puede intervenir un funcionario, puede intervenir la ANSES, puede intervenir el PAMI, puede intervenir otro organismo que le dé fe pública a los documentos y a la identidad de cada una de las personas, y así funciona. Por ejemplo, acá en Capital ya funciona así. Hay cierto tipo de organizaciones que pueden constituirse con un esquema simplificado, que no tienen que recurrir ante escribano, que no gastan esa parva de plata, y que por el contrario destinan esa plata a lo que importa, repito, que es el objeto de las organizaciones. Hay algunos costos administrativos cada vez que se constituye una entidad, varios de los trámites se pueden hacer online. Muy bien. Ya tenemos la personería jurídica, ya definimos el equipo, ya designamos quién va a ser la persona, las personas que asuman los distintos roles directivos. Bueno, ahora hay 5 cosas que hay que hacer para que la organización esté plenamente al día para poder operar. Estamos en la instancia ya de una entidad constituida. Ya pasamos la instancia de crearla, etapa 1, ya tenemos la personería, ahora hay 5 cosas que hay que hacer. Hay que gestionar quit, esto se hace ante la FIP, hay que rubricar unos libros sociales, que son los que dijimos al principio, eso se hace ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Después hay que tramitar la exención del impuesto a las ganancias, eso se hace ante la FIP. Seguramente parte de esto deben haber visto en la clase pasada, así que yo no voy a ahondar, sino que estoy un poco contando el mapa, cuál es el orden secuencial para que una entidad vaya estando al día. Hay que tramitar la exención de ingresos brutos, que para no pagar ingresos brutos ante la provincia, y finalmente toda entidad tiene que tener facturas electrónicas a nombre de la organización. Esto les va a permitir facturar donaciones, facturar las cuotas sociales en el caso de las asociaciones civiles, algún aporte que pueda llegar a venir por parte de alguna empresa. De este modo se mantienen al día. Bien, por supuesto hay toda una cantidad de cuestiones que tienen que tener en claro para no meter la pata y para no, yo diría, para mantenerse al día y sobre todo para no perder oportunidades, que es esto que decíamos antes.
Si la organización no está al día internamente, es muy probable que no pase nada. Ahora, externamente sí, porque eso te va a cerrar puertas. Vas a querer presentarte una convocatoria y no vas a poder, vas a querer, aparece una oportunidad de un donante, querés emitir una factura electrónica y porque tenés el quit bloqueado, tenés quit bloqueado porque quizá tengas autoridades que no inscribiste, o porque te faltó aprobar determinado balance, no lo subiste a la FIP te aplica una multa y además podría llegar a bloquear el quit. Está mal dicho el quit, ¿eh? Es la quit, la clave única de identificación tributaria, la quit. Entonces, tienen que saber que en algún punto cada una de estas instancias están concatenadas. Para estar bien, es como que de alguna manera hay que tener medio que todo. Hay que tener autoridades al día, hay que tener el último balance, hay que tener las presentaciones de las declaraciones juradas para mantener las exenciones, hay que tener los libros copiados, hay que tener hechas las presentaciones en IPPJ, hay que tenerlas en la FIP, es decir, es un conjunto, una decena, una docena de cosas que toda entidad debe tener para mantener la regularidad, y que esa regularidad permita no tener ninguna dificultad desde el punto de vista interno y fundamentalmente externo, no perder oportunidades. Así que yo ahora en estas próximas 2 filminas y terminando, ya en unos 15 minutos o menos ya yo voy a estar terminando la presentación para dar lugar a todas las dudas, preguntas, etcétera, que seguramente debe haber. Voy a hacer casi un resumen, algunos tips para que ustedes tengan en cuenta, recordándoles que esta presentación después va a estar compartida para que, digo, no se maten anotando nada, después la van a tener y la van a poder usar. Y además vamos a estar en contacto, ya sea en los encuentros que se vayan haciendo, como a lo largo del resto de la cátedra, y ojalá la cátedra siga, así que en próximos años también vamos a tener esa posibilidad de seguir hablando. Completar los libros y completarlos regularmente, obtener quit y mantener quit. El mantenimiento de quit se hace haciendo las declaraciones juradas correspondientes en la FIP, manteniendo la exención, subiendo los balances en un sistema, un esquema que se llama PUB, que seguramente deben haber visto algo con las contadoras también, subiendo el PUB, que es como subir el balance de la FIP. Entonces, manteniendo todo eso, los libros indirectamente también están relacionados con el mantenimiento de la situación ante AFIP. Hay alguna declaración jurada, no me quiero poner muy detallista, pero que vos tenés que informar hasta qué lugar, hasta qué nivel del libro vos tenés copiado. Entonces informás la foja del libro hasta la que tenés copiada, por ejemplo, un acta, o el balance, o los asientos contables. O sea, al fin y al cabo, repito, todo finalmente termina estando concatenado. Tramitar las exenciones, obviamente, mantener las exenciones, al fin y al cabo, no es un tema solo formal, es un tema económico. Cuando vos no tenés la exención, la FIP te puede cobrar, y no es un poquito, es el 35%. ¿Entienden? Con lo difícil que es gestionar recursos, imagínense tener que darle 35% así livianamente a la FIP. Mejor no, hay que usar esa plata en lo que importa, que es, una vez más lo digo, por tercera vez, el objeto de la organización. Del contador no se zafa, no hay entidad que no tenga contador o contadora, pueden prescindir de abogado, pero no pueden prescindir de contador o contadora. Balances todas tienen que tener, y no existe balance autogestivo o balance hecho por alguien que no es contador, especialmente la firma. La firma, la legalización, digo, no puede firmar alguien que no lo sea. Tiene que ser contador, matriculado. Entonces, de contador no se puede zafar. Mi sugerencia es que haya un trabajo conjunto con el contador. No digo que lo persigan, pero sí que vayan dando seguimiento a lo que el contador les pide, pero ustedes también estar un poco atrás para poder hacer un trabajo mancomunado y que eso permita mantener la regularidad. Ahí consulta, Gustavo, perdón, ahí consulta Claudia Urán si eso de excepciones lo hace el contador. Sí, exenciones, ¿no? En principio sí. En principio lo común es que las exenciones las tramite el contador, sí. Bien, después
Punto 5, muy importante facilitar la tarea para el contador, y eso implica ser ordenados con la documentación. Una cosa que siempre pasa, no sé si siempre, no quiero ser injusto, pero muchas veces pasa, que es, viene la gente y te traje las cosas para el balance. Claro, y uno ve y después son todos gastos. El gasto este, el gasto aquel, el gasto del servicio tal, del refrigerio tal, del insumo tal, de qué sé yo, y después no hay nada de ingresos, nada. Entonces vos le preguntás, ¿y dónde están los ingresos? Ah, no, no tengo nada, ¿eh? No, de ingresos no tengo nada. Claro, pero ¿cómo entonces, cómo haces vos para gastar lo que no tenés? Casi como una economía familiar. Vos no podés en un balance incluir solo gastos y no incluir ingresos. Preocúpense también por tener ordenada la documentación de los ingresos. Las facturas emitidas electrónicamente ante AFIP, facturen las donaciones que les llegan, facturen las cuotas sociales, aunque lo hagan anualmente, aunque cobren una cuota anual, háganlo. Los aportes que potencialmente pueda hacerles una empresa, si tienen algún convenio, guárdenlo, guarden los elementos que después le van a permitir al contador completar correctamente el balance, porque egresos solo no es el balance, es egresos versus ingresos. Si no hay ingresos, no hay que gastar. Así que no es solo los gastos, es también los ingresos. Muy bien. Toda entidad que más o menos crece un poquito va a tener cuenta bancaria, probablemente el Banco Provincia de Neuquén. Así que toda cuenta bancaria va a tener movimientos, va a tener mantenimiento de cuenta, los ingresos que pueda haber, los egresos que pueda haber, las transferencias que puedan llegar a realizar. Eso implica resúmenes bancarios que también van a tener que facilitarles al contador. Para no tener que pedir todos juntos, mi sugerencia es vayan bajándolos de manera regular. Seguramente van a tener lo que se llama un home banking, un acceso electrónicamente a la cuenta, pueden ir bajando los resúmenes bancarios de manera regular para después no tener que hacer todo junto, o en algunos casos si tenés que pedirle al banco que te lo facilite, por ahí el banco se toma su tiempo, y cuanto más tiempo se tome el banco, más tarde va a estar el balance, y ahí aparece otra vez, ¿no?, la pérdida de oportunidades, etcétera, etcétera. Así que en la medida que puedan, traten de ser ordenados y que la documentación la vayan juntando de manera regular. No esperar al último día para hacerlo, porque todo lo que se haga a último momento corre riesgo de salir mal. Armar las actas, tener al menos minutas de las reuniones que vayan teniendo, que haya un responsable, ahora lo vamos a ver igual con más detalle, para que eso se pueda ir pasando de manera regular. Se pueden hacer a mano, pero la verdad que eso ya es bastante cavernícola. Yo sugiero un esquema de copiado, donde vos copiás, hay un sistema como de fotocopia sobre el libro. Sé que hay algunas librerías comerciales de Neuquén que lo hacen. Alguien puede decir, bueno, pero eso es caro. No, mire, la verdad, a ver, no sé Neuquén, no he tenido que hacerlo en Neuquén. Pero acá, digamos, una organización que menos, que gasta mucha plata, pero un montón, que gasta un montón, puede llegar a gastar 1.500 pesos por año copiando el libro. Más no. Si no tienen dónde, porque en la localidad no hay, o porque es complejo ir a Neuquén, etcétera, bueno, háganlo a mano, pero traten, yo sé que lo que voy a decir es una obviedad, traten de alguien que tenga una letra más o menos linda para poder copiar el acta, y porque yo les digo, he llegado a ver libros que eran papiros egipcios, imposible de entender, no hay forma alguna, era un idioma paralelo, no había forma, pero no es que alguna palabra, ninguna. Así que si esa es la persona más prolija de la organización, no me quiero imaginar cómo son los demás, así que traten de encontrar a alguien que haga una letra que sea clara. Muy bien, después las asociaciones civiles, obviamente ir completando el libro de asociados. No tiene por qué pasar nada malo a priori, pero es importante llegar a la instancia de la asamblea con los asociados activos claramente identificables para evitar problemas, ¿no? De vos sí, vos no, vos podés estar, vos no, vos tenés la cuota al día, vos no. Sin perjuicio de que ahí, una cosa que no dije antes, es que
hay entidades que tienen la posibilidad de que si alguien no pagó la cuota, pueda ponerse al día con el pago de la cuota hasta el propio día de la asamblea. Esto es muy común que pase. Si alguien se pone al día hasta el mismo día de la asamblea, hay que dejarlo participar. Además puede ser una oportunidad para que la organización se haga unos mangos. Bien, después, por supuesto, elegir autoridades periódicamente, cumplir con los mandatos, tratar de evitar quedar sin autoridades vigentes. Eso, yo sé que es una obviedad, pero no tener autoridades al día es un problema. Seguro es una pérdida de una oportunidad. Va a llegar la oportunidad de llevar adelante determinado proyecto, y si no tenés las autoridades al día, no hay autoridades que puedan obligar a la organización ante ese tercero, no pueden firmar convenio correctamente, no podrían operar la cuenta. El banco les puede trabar el uso de la cuenta si vos no tenés autoridades al día, lo cual es lógico, porque el banco, si el banco le paga a alguien que indica una persona, un presidente, un tesorero, que ya no están vigentes, el banco paga mal, se compromete el banco, está mal que el banco pague cuando no hay una autoridad al día, porque este tipo de entidades no tienen una autonomía por sí misma, la tienen en la medida en que tienen autoridades vigentes. Entonces, yo diría ese es como uno de los procesos que claramente es indispensable para que la organización siga funcionando de manera regular. Y después puede suceder que haya una organización que por una cuestión del paso del tiempo, yo acá, por ejemplo, tengo algunas entidades que tienen 100, 120 años. Y claro, el estatuto cuando lo armaron hace 100 años no tenía nada que ver la realidad en aquel momento que la realidad actual. Esos estatutos se pueden ir desubicando, por decirlo de alguna manera, no desactualizando. Entonces, cuando eso sucede, entonces se sugiere, aunque lleve algo de tiempo y aunque sea un poco burocrático, hacer lo que se llama una reforma de estatuto. Mi sugerencia es, no hay que estar reformando todo el tiempo como un loco, pero traten de mantener actualizado el estatuto para que pueda estar a tono con la realidad. Al fin y al cabo, lo que importa es eso, es que refleje la realidad. Muy bien, vamos a la última filmina, y acá viene por lo menos lo que es para mí el resumen de todo. Es como, hay alguien que se pone las pilas en la organización, una persona, una, que más o menos tiene en claro los procesos y tiene más o menos referenciadas estas cuestiones estructurales. Sabe dónde están los libros, más o menos sabe cuáles son las actas que hay que hacer y que faltan, cuándo se vencen las autoridades, habla con el contador, es como el portavoz, la referencia para con el contador. Una persona que sea más o menos responsable, que tenga en claro todo esto y que esté un poco atrás. Después podrá pedir ayuda, podrá pedir algún dato puntual, podrá pedir información, las firmas obviamente, porque muchos de todos estos documentos que estamos hablando por supuesto requieren de firma. Entonces mi sugerencia es que no lo dejen librado al azar. Miren, para mí hay dos elementos claves para mantener la regularidad de una entidad. Una, que haya una persona. Y dos, que haya un lugar físico. Ya sea una carpeta, un bibliorato, algún lugar que esté claramente identificable, en un escritorio, en un cajón, en una repisa. Ahí están las cosas formales de la asociación, de la fundación, y que todo el mundo sepa que está ahí, para que no dependa a priori de uno, pero si estuviera ese, mejor, porque obviamente va a estar va a tener en claro cuáles son esos procesos y cuál es la realidad de la organización. ¿Qué no tienen que hacer? Bueno, dejarlo librado al azar, y bueno, alguien un día se va a ocupar, papelitos tirados por todos lados, la típica, ¿no? El escritorio de la secretaría, y todo va a un cajón que no tiene fondo y que no se sabe y no está todo desordenado. Y entonces, claro, después cuando llega, uy, ¿dónde está esto? Uy, el papel aquel, no, se ocupó tal, ay, sí, yo fui tal día. Perdón.
persona ordenada y lugar físico ordenado, donde estén las cosas ordenadas para que no perdamos oportunidades. Entonces, resumiendo y para terminar, hablamos del proceso de constitución de una entidad, hablamos de algunos pros, de algunos contras, hablamos mucho de cómo mantener la regularidad de una organización, y me quedaría solo por decir que aquella organización que cayó en desgracia, es decir, que debe varios años, que se tiene que regularizar, es en realidad un poco lo mismo que explicamos ahora, pero posiblemente multiplicado por la cantidad de años que hace que no presentan las cosas. Si deben hace 3 años, bueno, seguro deben 3 balances. Deben 9 o 10 declaraciones juradas en la FIP. Lo más probable es que tengan el quit bloqueado. Va a haber que desbloquear quit, va a haber que inscribir autoridades. Lo más probable es que lo primero que tengan que hacer es inscribir autoridades. Porque no podés presentarte ante la FIP con autoridades que no están vigentes. Y entonces es medio como un círculo vicioso. Si no tenés autoridades electas, no podés tener quit vigente. No tener quit vigente implica no poder presentar las declaraciones juradas en la FIP, no poder, en principio, terminar de elaborar correctamente los balances y, por lo tanto, no estar al día con la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Es un poco, repito, un círculo vicioso. Seguramente arrancarán revirtiendo ese círculo vicioso, eligiendo autoridades, desbloqueando quit, presentando las declaraciones juradas en la FIP, elaborando los balances, completando los libros, y finalmente, ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, presentar todo lo que durante un periodo de tiempo no presentaron, ya para estar al día. Y después de ahí en adelante, retoman el camino del círculo virtuoso, si se quiere, de mantener esa regularidad que vimos a lo largo de la clase y que, repito para mí, cuando terminó, todo se resuelve finalmente en tener a alguien que sea responsable, que sea ordenada con la documentación, que siga los procesos, que pueda ser el portavoz ante el contador y que al fin y al cabo tenga los elementos para que la organización pueda mantener esa regularidad y no pierda oportunidades en el ejercicio de su objeto, que realmente es lo único que verdaderamente importa. No se autoburocraticen, no se olviden. Muy bien. Ahí, Gustavo, hasta acá hay una llegamos. consulta de Marta. Sí. Hay una consulta de Marta Valdés. ¿Por qué si sos empleado público no puedes ser parte de una asociación? Dice. ¿Quién dijo eso? Marta, Me desentiendo Marta Valdés. completamente. No es verdad. Ser asociado a una entidad civil es un derecho constitucional. Los jueces de la Corte Suprema, de esta Corte, un tanto cuestionada, integran la Asociación de Magistrados, una asociación civil igual que Tallera Mulén, igual, y pueden ser parte de una asociación civil. Los jueces de la Corte, que son quienes podríamos llegar a decir que son las personas con más incompatibilidades de la Argentina, integran una asociación civil. Es absolutamente legal ser parte de una asociación civil, nadie les puede cercenar ese derecho. Ahora, distinto es si después en ese organismo en particular puede haber algún tipo de incompatibilidad, puede haber alguna incompatibilidad si ese organismo da recursos, entonces vos por ahí no podés inscribir una organización en el organismo en el cual estás, siendo parte de la organización, pretendiendo recibir los mismos recursos por ahí. Puede haber alguna incompatibilidad por ahí, pero de ninguna manera es incompatible ser empleado público e integrar una asociación civil. Peléenla y formen parte de cuantas asociaciones se les ocurra. Bueno, yo hasta acá con la presentación. Vamos a abrir pantalla igualmente. A ver, dejar de compartir. Vamos con las preguntas que tengan. Las dudas, los comentarios. Ahí Claudia Durán levantó la mano. Si querés, Claudia, ahí tenés, habilitate el micrófono y hacer la consulta. Bueno, buenas tardes a todos, y la verdad que estas aclaraciones a las viejas organizaciones nos va refrescando un poco la memoria, porque de tantas cosas uno se va quedando en el tiempo y hay cosas que siempre entran en la duda. Actualmente, yo, soy Claudia Durán de la Biblioteca Jaime de Nevares, me había olvidado.
Bien, con respecto a las comisiones directivas, una vez que en la asamblea se presenta y se elige la comisión directiva, hay varias cositas que se hace frente al juzgado de paz, como esto también de lo que es esto, si tiene deuda con alimentos, no sé si es la firma, certificación de firma al juzgado de paz, y no me acuerdo qué otra cosa más, qué es lo que se hace cuando se elige la comisión directiva para los representantes titulares, y la consulta es, o sea, toda esa parte que se hace, y si también la hacen los suplentes. Es muy específica la pregunta, no es algo que hasta donde yo entienda se tenga que hacer en cada uno de los trámites que se llevan adelante en la elección de persona jurídica. Si me decís para qué trámite puntualmente lo tuvieron que hacer, te puedo dar por ahí alguna especificidad mayor. Bien, sí, nosotros lo hicimos cuando se hizo la asamblea en época de pandemia. ¿Sí? Llamamos porque en el instructivo decía que tenía que certificar la firma. Entonces sacamos turno al juzgado de paz número 2, y bueno, íbamos llevando por tanda, un día 3 vecinos, otro día y así 2, 3, pero por cada uno de esos se paga una tasa, ¿sí? Después Sí. se saca el certificado de alimentos por cada uno de esos, que ese no tiene costo, pero el otro sí ¿Pero ante tiene quién? costo. ¿Quién se los pide eso? ¿Quién les pide el certificado El mismo, de no personas jurídicas en ese momento, nosotros le llevamos todo, Pero para la y bueno, creación de una entidad nueva. no, renovación de la comisión directiva era. ¿Todas las demás tienen que Nosotros, hacer eso? ¿Todas han tenido que sí, hacer mira, eso? no sé, Bajamos el negativo de ANSES, por nosotros ejemplo. en su momento lo hicimos. Perdón, nosotros ¿Cómo? bajamos el negativo de ANSES y también hay que certificarlo con firma en el juzgado de paz. Claro. Bueno, nosotros ahí en ese instructivo nos decía esto, y cuando fuimos, no es que se sorprendieron ni nada en el juzgado por ser tantos, pero lo hicimos. Yo quisiera saber si hoy se continúa con este tema de renovar la comisión directiva, se tiene que seguir haciendo de cada persona, de Sí, a certificar ver, su firma. la realidad es que el sistema está estructurado para que no haya Ah, diferencias de acuerdo al rol. No es que si es un vocal sí, suplente, entonces no tiene que seguir ese procedimiento. Es igual para todos los roles, tanto sí. titulares como suplentes, y de los dos órganos. No así para los que no tienen cargo. Digamos, un asociado que participa de una asamblea no tiene que hacerlo. No va a tener que hacer todo eso. Va a firmar seguramente el No, acta no de solo la asamblea. comisión directiva. Sí, pero también la comisión revisora de cuentas para los que tienen comisión revisora de cuentas, y para los suplentes Sí, también, porque los suplentes al fin y al cabo son cargos que son cargos elegibles. No es que, o sea, es para el estatuto y para la normativa vigente, el cargo de presidente o de vocal suplente es igual de elegible en la asamblea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí, la consulta, sí, nosotros fuimos todo, pero la consulta es si se continúa con ese tema de seguir yendo todos a hacer ese trámite, si todavía sigue siendo así. Sí, porque en realidad es la única manera que vos tenés de acreditar la certificación de la identidad. Ah, bien, Y sí, porque digo, yo no sé, hasta donde yo bueno. entiendo, sí existen alternativas. Ustedes, por ejemplo, lo están haciendo con el juzgado de Ah, paz, pero hay gente que lo hace ante escribano, sí, nosotros, digamos, como que se habilitaron sí, distintas porque por alternativas, escribano algunas sale muy caro, claramente. nosotros por escribano averiguamos, viste, para que sea más rápido, bueno, era época de pandemia, y sí, nos salía más caro por cada uno. Aparte todavía tenemos el estatuto viejo, que son 14 personas. No hemos renovado la parte, no hemos trabajado el estatuto porque no nos animamos en realidad, pero actualmente el nuevo estatuto de la nueva comisión sí son menos cantidad de personas, pero Una nosotros sí pregunta, somos todavía. ¿inscribieron la reforma de estatuto o no la inscribieron? No, Bueno, ojo con eso, ojo con eso, porque una reforma de estatuto tiene validez desde el momento en que es inscripta. Si vos no la inscribiste, todavía no tiene validez. Va a no tener lo hicimos validez. la renovación, no.
Estamos con la vieja, con el estatuto de la comisión, o sea, De los que 14 plantea cargos. exacto, no hicimos la nueva. No, Para hacer no una nos nueva, animamos. van a tener que hacer Sí. una reforma de estatuto e inscribir una reforma de estatuto. Ah, bien, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos que asesorarnos, porque no entendemos mucho. Bien. Con Bueno, respecto alguien en a el los chat, sí, dale. Con respecto a los contadores, hay una diferencia muy grande de precios que hemos averiguado. Nosotros igual seguimos con el mismo, pero esto que decía de estar continuamente encima del contador, porque, bueno, por ahí se olvidan de las declaraciones o esto de renta, de dar... Eso nosotros no lo sabíamos, muchas veces nos equivocábamos de no estar encima del contador y cuando nos dábamos cuenta ya nos llegaba el aviso. Que eso también sería bueno, dejar un formulario, bajar un formulario de los puntos, así como usted explicó ahí, para que no nos pase, y bueno, es verdad, nosotros somos viejos, pero a veces se nos olvida algunas cosas de estar continuamente atrás del contador, que sería bueno que tener en cuenta para estar con el contador encima. Y bueno, a ver, tuvieron la clase contable más dura la semana pasada. Yo diría, por supuesto, el balance. Hay 2 libros contables que deberían estar completos de manera regular, que son el inventario y balance y el diario. Eso debería ocuparse en principio el contador. Sí. Y como tienen que tener las exenciones, y fundamentalmente la exención de ganancias, tienen que cerciorarse que el contador vaya haciendo las presentaciones para mantener las exenciones. Son básicamente esas 3 cosas: Bien. el balance, las Bien. exenciones y los libros contables. Estas 3 cosas son como las básicas que tiene que ocuparse el contador. Si alguna de esas no se ocupa, no se está ocupando bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Alguien en el chat menciona de nuevo esto de: pregunté porque te exigen ahora, si sos empleado no podés, estaría bueno averiguar bien. Bueno, yo igual digo, más allá de lo que pueda ocurrir específicamente en la provincia, se los digo sin lugar a dudas, no existe incompatibilidad para integrar una asociación civil, es un derecho constitucional. Hay que pelearla en todo caso. Podrá haber alguna, quizá muy específica, muy puntual, de algún organismo en particular, cuando alguien trabaja en un municipio o en la provincia, y pueda haber algo muy puntual, muy específico, pero a priori no hay nadie está, digamos, limitado para integrar una asociación civil siendo empleado público, para nada. Yo puedo hacer una acotación con eso. Sí. Nosotros en algún momento, por otra institución, ¿no? Quisimos ser proveedores del Estado. No yo, porque es otra persona que tiene una asociación que es radio, pero como esa persona era presidente de la asociación y a la vez empleado del Estado, en proveedores del Estado le decía que no podía hacer facturación esa institución porque el presidente era proveedor del Estado. Esto ocurrió hace más de 3 años ante la pandemia. Eso fue lo que nos pasaba con esa institución. Por ahí tal vez viene por esa mano. Ok. Por ese lado. Bueno. ¿Quién más quiere preguntar algo, acotar algo de su propia experiencia? Aprovechemos que todavía tenemos un rato. Nosotros también tenemos que presentar, por ejemplo, una declaración si están expuestos políticamente o no. Claro. Claro, sí, que lo hablamos cuando hicimos el análisis de esos cuadros. Sí, claro. Eso es en todo el país así. Cada vez que hay que elegir autoridades, se presenta una declaración jurada en la que cada uno de los electos indica si está o no expuesto políticamente. Bien, ¿alguien que levantó la mano? Ana Rojas. Mi consulta, no sé, se me corta mucho respondió, ¿no? Solamente lo podemos usar en otras ciudades o tenemos que hacer una fundación. Sabemos que las fundaciones a nivel mundial, o sea, podemos recibir funciones a nivel mundial, pero no sé si es así con la asociación.
A ver, no sé si me pasó a mí, pero no se escucha para nada, no se escucha bien y no sé si me pasó a mí. Ana, se te escucha cortado. Si querés, cortá el video, así usás todo el ancho de banda solamente para el audio y se escucha bien la pregunta. Que preguntaba si la asociación, por ejemplo, para recibir donaciones, puedo recibir únicamente de Neuquén, o sea, de la provincia del Neuquén, o también afuera de Neuquén, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Barrio Gallego, o de otro lugar del mundo, o tengo que hacer una fundación. No, tiene la potestad para recibir donaciones de donde fuere, después habrá que ver las particularidades del caso, ¿no? Como si alguien quiere donarte en moneda extranjera, en general la mayoría de las veces las donaciones internacionales hay que tener la cuenta específica, hay que hablar con el área de... Estoy hilando muy fino, ¿eh? De comercio exterior, del banco, y por lo general casi ninguna entidad canaliza un recurso en moneda extranjera, se especifica el valor oficial y recibir los fondos en pesos, digamos, pero sí, nada impide que recibas fondos de algún otro lugar que no sea Neuquén, y no tiene que ver con ser asociación civil o fundación. En eso también hay un importante prejuicio construido, que es la idea de que una fundación tiene más capacidad que una asociación civil o puede canalizar otro tipo de recursos. Para nada. La capacidad jurídica es la misma, no, ni más ni menos, la misma. No hay por qué, Ana. Bueno, ¿quién más? Siempre hay margen para alguna preguntita más. ¿Quién tiene hambre? A esta altura, todavía no. ¿Quién tiene hambre? Yo ya tengo hambre. Mónica tiene hambre. Dale, ¿qué vas a hacer, Mónica, hoy? ¿Qué vas a hacer de comer hoy? ¿Pensaste? Como vivo sola, creo que me voy a hervir un huevo duro y chao. No, Porque pensé que ibas a... estoy muy cansada. No, pensé que hoy. ibas a decir algo más contundente, y en ese caso... No, hoy no. Hoy te puedo es un día muy acompañar si cansado. Sí, muy cansado. Bueno, otro día. Otro día sí. Otro día. Gustavo, Bien. disculpe. Quería consultar yo, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, hay socios que trabajan en el petróleo y me preguntan cómo pueden hacer, o si pagando una cuota quedan, son exentos del IVA o algo así, de sus impuestos a las ganancias. Bueno, es todo un tema ese también. Hay un gran prejuicio también que sobrevuela el mundo asociativo, que es la idea de que cuando alguien le dona, y hay miles de conceptos que se usan, descuenta, deduce impuestos, le sale más barato. Bueno, tienen que saber que prácticamente no hay sistema en la Argentina, en realidad, y que no existen prácticamente incentivos fiscales para que eso ocurra, sinceramente porque no hay sistema. Miren, es así, se los trato de explicar brevemente. Hay unas pocas entidades que pueden recibir lo que se llama técnicamente deducciones. Eso es lo primero que hay que decir. El concepto correcto es deducción, ni descontar, no, deducir. Que son entidades dedicadas a la investigación científica, reconocidas como tal por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, obra médico-asistencial, universidades nacionales reconocidas como tal por el Ministerio de Educación, y entidades dedicadas al estudio de los programas de los partidos políticos. Hay un quinto tipo más genérico que habla de obra social, etcétera, etcétera, pero que casi nunca lo... Porque además lo tiene que aprobar la FIP, no es automático. O sea que son unos pocos tipos. Fíjense que yo acá, ni un club, ni un centro cultural, ni un centro de jubilados, ni una organización vecinal, ni una organización dedicada al tema de discapacidad, etcétera, acá no entran en nada de eso, que ya ahí quedan afuera un montón. Entran solo estos 5 tipos. Pero además hay algo que también no se sabe, que mucho prejuicio, que es que no es que puede una persona deducir el total de lo que dona,
sino que puede deducir hasta un 40% del total de lo que dona y solo hasta un 5% de lo que debe pagar del impuesto a las ganancias. Lo digo un poquito más fácil para que se entienda. Uso un ejemplo. Supongamos que yo le quiero donar a Mulén 1.000 pesos. Bueno, en primer lugar no puedo deducir 1.000 pesos. Puedo deducir 400 pesos. Los otros 600 se los doné lisa y llanamente a Mulén y no recuperé nada. O sea que ahí ni siquiera hay un toma y daca. Dicho más fácil, es como si hubiera perdido 600. No gané nada. Puedo deducir 400 hasta un 5% de lo que yo tengo que pagar como contribuyente. Dicho más fácil, no se gana nada, no es un toma y daca, no le sirve desde el punto de vista impositivo a ningún contribuyente, y por lo tanto, miren, se los voy a decir así, y con esto medio terminamos, hacemos un jueguito. De las casi 600 entidades que llevamos acá, ¿cuántas dicen ustedes que tienen la capacidad para recibir deducciones? A ver, ¿quién se anima a decir un número? ¿Cuántas de 600? Cri, cri. Cri, cri. Mónica, que te vas a comer un huevo duro después. ¿Cuántas decís? ¿3? 3, dice Mónica. ¿Alguien más que quiere decir? 40, dice alguien. Estela, dice 40 en el chat. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. Bueno. ¿Analía? 5. 5. Bueno, Mónica, yo te diría que no te hagas el huevo duro. Andá al casino. Come algo en el casino, jugate algo ahí, porque son 3. Acertaste, en pleno. Son 3. 3 de 600. 3 de 600. 0,5%. 99,5% no pueden recibir deducciones. Solo 3, estoy hablando de las que trabajamos nosotros, solo 3, y de esas 3, en los hechos hay una única que lo usa, porque es una señora que tiene un vínculo con un empresario portuario que le dona como 300.000 pesos por mes, o sea, un número podríamos decir relativamente importante, y ese empresario portuario puede deducir hasta un 40%, es decir, deduce aproximadamente unos 120.000 pesos, pero 180.000 pesos pone todos los meses taca-taca y no recupera nada. Obviamente a la fundación esta le sirve, y al donante no recupera todo, recupera una parte, preferible recuperar 120.000 a nada. Pero para que entiendan, no se financian por ahí las organizaciones, no pierdan tiempo. Los asociados vinculados al petróleo, que donen porque tienen con qué. Ese es el concepto. Que sigan donando, pero no van a recuperar nada desde el punto de vista impositivo porque no hay sistema para que eso pueda pasar. Y Mónica, después contame cómo te fue en el casino, la próxima. Bien. No voy al casino, no me gusta. Otra vez, Bueno, Gustavo. no es una mala sugerencia que no vayas al casino y que no te guste. Con las dificultades que genera el tema en tantísima gente en nuestro país, en nuestra provincia. Bien, ¿qué más? Estás muteada, Mirta. Ahora sí. Bueno, Gustavo, por ejemplo, los convenios también. Nosotros acá le prestamos el predio a las escuelas. Lo usan y no les cobramos nada, pero en algún momento otro socio me dijo, yo les hacía un convenio a ellos, lo hacía con el Consejo de Educación. Pero bueno, no le pregunté más. Sí, ¿Cómo sería un modelo de convenio? Bueno, eso, a ver, podría ser, digamos, si ustedes como titular del inmueble, otros públicos o privados utilizan las instalaciones, perfectamente podrían generar un convenio y cobrar por esa cesión de instalaciones, porque al mismo tiempo ustedes tienen que cuidar de las instalaciones, seguramente pagar los servicios, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer perfectamente. Eso es un mecanismo perfectamente legal de generación de recursos. El problema es que yo acá soy la presidenta y nunca hicimos un convenio y siempre fue todo gratuito para todo el mundo, pero no sé
un modelo para hacer, por ejemplo, con el Consejo de Educación. Eso me gustaría que nos enseñen también, si se puede, ¿no? Bueno, podemos ver a través de los chicos de la OPRI si hay algún mecanismo, algún elemento por ahí. Si no, yo no tengo ningún problema en que se los pidas y yo mandar y facilitar algún modelo de convenio para que puedan tener como referencia para llevar adelante esto que decís. No hay problema. ¿Cuánto? Una docena de tortas fritas, no sé, después lo podemos ver. Me gusta amasar, no hay problema. Voy con las tortas fritas hoy, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, hasta gracias, que Gustavo. alguien haga alguna oferta más contundente, tipo un cordero al asador, alguna cosa así. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta más? Siempre es posible contestar. ¿Alguien más que necesite preguntar algo, comentar algo? Aunque parezca Yo mentira. quería, Sí. sí, yo quería preguntar en cuanto a la renovación de autoridades, si hay algún límite para, digamos, ser reelecto en los cargos. La respuesta es de acuerdo a lo que diga el estatuto. Habrá que ver qué es lo que dice el estatuto de esa entidad. Hay algunos estatutos que sí estipulan un límite, que estipulan una cantidad de mandatos, o en algunos casos estipulan una cantidad de mandatos en el mismo rol. Es decir, algún estatuto dice no podrá reelegir en el mismo rol más de 3 periodos consecutivos, pero eso no significa que por ahí no pueda, pasados esos 3 periodos, asumir otro rol distinto y seguir dentro de alguno de los órganos sociales. O sea, la respuesta es de acuerdo a lo que diga el estatuto. Si me preguntás, la tendencia es a que haya recambios. No sé, soy de los que cree que un buen estatuto hoy no debería establecer límites, pero al mismo tiempo en lo real sería adecuado que haya cierta tendencia a algunos recambios. Igual esto que estoy diciendo es, yo te diría que casi que ideológico, porque es cierto que después lo que ocurra en cada organización es muy propio de lo que ocurre en cada organización. Hay organizaciones que por más que le hagan todo el esfuerzo y demás, sigue siendo medio que la misma gente y cuesta que eso suceda, o por ahí no aparecen las personas adecuadas. Yo en eso soy muy respetuoso de la realidad de cada organización, porque por más que yo piense un determinado modo, lo que ocurra en cada organización es propio de cada organización. Muy bien. Bueno, Gustavo, me quedó otra pregunta. Dale, Mirta. La última, creo, porque me tengo que ¿Ya? llevar los chicos a inglés. No, y además ya estamos en 18 tortas fritas ahora, después de la última pregunta. Fue muy intensa hoy. No, mirá, por ejemplo, yo recuperé el predio del 2016 a la fecha y manejo casi todo porque no hay personas. Hay que modificar el estatuto porque es del año 73, y yo creo por ahí, bueno, si yo me canso se pierde todo, y es una zona donde está muy mirada por toda la inversión de los inmobiliarios, ¿no? Y no me gustaría que se perdiera este predio que es para la comunidad, y se perdiera por intereses de algunas personas. Pero yo digo, se puede fusionar porque en el último artículo dice, en caso de que, bueno, uno lo puede donar el predio a otro club o a otra institución. No específicamente, como dice el estatuto, que tiene personería jurídica armado como modelo para hacer uno nuevo, uno actualizarlo, específicamente dice que bueno, el predio lo podrías donar a una institución del Estado. Yo diría, a mí me gustaría un instituto a otro club privado que acá es de Centenario, pero ¿cómo se podría hacer la fusión, digo yo? Porque es todo un tema con los balances. Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es disolver la organización ya existente, sí, destinando los bienes a otra entidad similar, sin fines de lucro, que podría ser otro club. Ese es un camino. Fusión es otra cosa. Fusión es, sigue existiendo la entidad actual, y se une con otra entidad, se fusionan y crean una suerte de tercera entidad distinta de las preexistentes. Se fusiona y el otro club u otra entidad es como si dejara de existir, crean una tercera entidad y continúan siendo esa entidad.
Sí, Son está dos bien. cosas me distintas. parece Una cosa es una fusión y otra cosa es una disolución con No, destino. una disolución. Yo diría una disolución. Descansarme, No, llega para eso. los procedimientos son muy específicos de acuerdo a cada provincia, hay que ver, para responderte muy específicamente debería ver el estatuto, debería explicarte el procedimiento estipulado por el estatuto, seguro que va a haber que hacer una asamblea extraordinaria, juntar a todos los asociados que estén en condiciones de estar en esa asamblea, tomar la decisión de disolver la entidad y destinar los bienes, los que queden, a una nueva entidad, a otra entidad, y bueno, hay que hacer todo un procedimiento, un balance de disolución, nombrar un liquidador, el liquidador intervendrá, hay que hacer lo que se llama un asiento de cierre en cada uno de los libros previos, designar una persona que va a ser la destinataria de los libros durante determinada cantidad de años hasta que la entidad, en general dicen 10 años, por 10 años hay que guardar los libros y bueno, pasan los bienes a una nueva entidad, la entidad existente deja de existir, deja de funcionar y es la otra entidad a la que se le destinaron los bienes la que va a seguir con el predio y demás. Pero te estoy dando un pantallazo súper resumido, súper resumido. Muy bien. Siendo las 19 horas, si alguna pregunta final queda, escucho, y si no, hasta acá llegamos. Siempre pasa esto, ¿no? De que por más que la presentación no sea tan extensa, después siempre aparecen un montón de dudas y demás. Pero vamos a seguir. Nos vamos a seguramente encontrar con quien esté en el centro de la provincia. Dentro de algunas semanas nos podemos ver en Zapala. Hacia fin del año, en particular el 7 de octubre, cuando se haga el encuentro en Confluencia, nos podemos ver en Neuquén. Así que siempre hay margen para poder responder otras dudas. Estamos a disposición a lo largo de toda la cátedra para consultas o dudas que puedas llegar a haber, no hay ningún inconveniente en contestarlas. De la medida que podamos, lo vamos a hacer. Bueno, gracias nuevamente, gracias obviamente a la gente de la OPRI, a ustedes por estar, por prestar atención. Espero que nadie se haya aburrido. Y bueno, nos veremos pronto. Adiós, que estén muy bien.